Irán versus Israel. ¿Estamos al borde de una guerra mundial? Mientras tú ves este video, hay drones en el aire, satélites apuntando, milicias en alerta. ¿Qué está pasando entre Irán e Israel? ¿Es solo un conflicto más? ¿O el inicio de algo mucho más grande? Hoy, te contaré la historia que no te han contado, sin filtros, sin propaganda, solo hechos. Todo comienza en 1979. Irán pasa de ser un aliado de Occidente a una teocracia islámica radical. Desde ese momento, su relación con Israel cambió por completo. Irán dejó de reconocer a Israel como Estado legítimo y declaró su intención de borrarlo del mapa antes de 1979. Una relación cordial 1948-1979. Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana en reconocer al Estado de Israel. Ambos mantenían relaciones diplomáticas, militares y comerciales. Israel vendía tecnología a Irán. Irán le suministraba petróleo 1979. Revolución Islámica en Irán. El Ayatolá Jomeini toma el poder. ¿Quién fue el Ayatolá Jomeini? El Ayatolá Ruhollah Jomeini fue un líder religioso chiita, revolucionario y político iraní que encabezó la Revolución Islámica de Irán en 1979, derrocando al Shah, el rey, Mohammad Reza Pahlavi, quien era un aliado de Occidente. Después del triunfo de la revolución, Jomeini se convirtió en el líder supremo de Irán, instaurando una república islámica teocrática basada en la ley islámica Sharia. ¿Por qué fue tan importante? Primera Revolución Islámica de 1979. Jomeini lideró un movimiento que unió a islamistas, nacionalistas y comunistas para derrocar al Shah de Irán, un dictador respaldado por Estados Unidos. La revolución cambió el equilibrio geopolítico del Medio Oriente. Se instauró un régimen teocrático, donde los clérigos religiosos tienen el poder supremo. 2. Cambio radical en la política exterior, rompió relaciones con Estados Unidos e Israel. Declaró a EEEUUU, el Gran Satán, y a Israel, el Pequeño Satán. Promovió la exportación de la Revolución Islámica a otros países, lo que sembró tensiones regionales. 3. Influencia religiosa y política. Fue el primer líder en aplicar el concepto de Velayat-e-Faqih, es decir, que los clérigos deben gobernar en nombre de Dios. Esto sigue vigente hoy. Irán aún tiene un líder supremo con más poder que el presidente. Controversias. Represión. Miles de opositores políticos, laicos, mujeres feministas y minorías religiosas fueron encarcelados o ejecutados tras la revolución. Derechos humanos. Bajo su mando, se impusieron duras restricciones a la prensa, la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Fatwa contra Salman Rushdie. En 1989, emitió una orden religiosa, fatwa, llamando a asesinar al autor británico Salman Rushdie por su novela Los versos satánicos. Legado. Es considerado un héroe revolucionario y un mártir religioso por muchos en Irán y en sectores del mundo chiita, pero también es visto por otros como el arquitecto de un régimen represivo y antidemocrático. Su influencia aún moldea la política de Irán hoy y explica gran parte del conflicto con Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita. Irán rompe relaciones con Israel, lo llama el Pequeño Satán y niega su legitimidad como Estado. Aparece el concepto ideológico de resistencia contra el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Antes de entender la resistencia contra el sionismo, es importante saber qué es el sionismo. El sionismo es un movimiento político nacido a finales del siglo XIX, que buscaba crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, especialmente como respuesta a la persecución y antisemitismo en Europa. En 1948, el sionismo logró su objetivo con la fundación del Estado de Israel. ¿Qué significa resistencia contra el sionismo? Se refiere a la oposición total al proyecto sionista y, por extensión,
al Estado de Israel. Quienes promueven esta resistencia no distinguen entre el gobierno israelí y el derecho de Israel a existir. Consideran al país como ilegítimo y colonial desde su origen. Quienes lideran esta resistencia, Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní rechaza la existencia de Israel. Llama a Israel el régimen sionista y no lo reconoce diplomáticamente. Financia a milicias como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Como parte de esta resistencia, Hezbollah, grupo armado y político chiita en Líbano, se define abiertamente como una organización de resistencia contra el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Antes de entender la resistencia contra el sionismo, es importante saber qué es el sionismo. El sionismo es un movimiento político nacido a finales del siglo XIX que buscaba crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, especialmente como respuesta a la persecución y antisemitismo en Europa. En 1948, el sionismo logró su objetivo con la fundación del Estado de Israel. ¿Qué significa resistencia contra el sionismo? Se refiere a la oposición total al proyecto sionista y, por extensión, al Estado de Israel. Quienes promueven esta resistencia no distinguen entre el gobierno israelí y el derecho de Israel a existir. Consideran al país como ilegítimo y colonial desde su origen. Quienes lideran esta resistencia, Irán, desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní rechaza la existencia de Israel, llama a Israel el régimen sionista y no lo reconoce diplomáticamente. Financia a milicias como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. Como parte de esta resistencia, Hezbollah, grupo armado y político chiita en Líbano, se define abiertamente como una organización de resistencia contra el sionismo. Ha protagonizado guerras con Israel, como en 2006, y lanza ataques frecuentes desde la frontera. Hamás, organización islamista palestina que gobierna Gaza. En su carta fundacional, niega el derecho de Israel a existir. Se declara en resistencia armada permanente contra la ocupación sionista. ¿Es lo mismo que el antisemitismo? No necesariamente. El sionismo es una ideología política. El antisemitismo es odio hacia los judíos como pueblo o religión. Sin embargo, en algunos discursos radicales, la resistencia al sionismo se mezcla o se confunde con odio hacia los judíos, lo cual es peligroso e inaceptable. 1980s. Comienzo de la guerra en la sombra. Israel comienza a ver a Irán como una amenaza estratégica. Irán funda y financia Hezbollah en Líbano, enemigo directo de Israel. Durante la guerra Irán-Irak, 1980 a 1988, Israel secretamente vende armas a Irán en el escándalo del Irán contra 1990s. Hezbollah y atentados, 1992. Atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, 29 muertos. Irán y Hezbollah acusados. 1994. Atentado contra la AMIA, 85 muertos. Mayor ataque antisemita en América Latina. También se responsabiliza a Irán. Hezbollah lanza múltiples ataques contra Israel desde el sur del Líbano. 2000. La carrera nuclear. Irán inicia su programa nuclear con supuestos fines civiles. Israel lo denuncia como una tapadera para fabricar armas nucleares. 2007. Israel bombardea un reactor nuclear en Siria, aliado de Irán. 2009 en adelante, Israel comienza una campaña de ciberataques y sabotajes encubiertos. 2010 a 2015, ciberguerra y asesinatos. Virus informático Stuxnet, presuntamente israelí y estadounidense, daña las centrifugadoras nucleares iraníes. Varios científicos nucleares iraníes son asesinados en atentados. Irán culpa a Israel. 2015. Se firma el acuerdo nuclear con Irán JCPOA. Israel lo critica fuertemente. 2018 a 2020. Escalada militar indirecta. 2018. Israel revela documentos secretos del programa nuclear iraní.
Bombardeos israelíes frecuentes en Siria, apuntando a milicias apoyadas por Irán. 2020. Israel asesina al científico Mohsen Fakhrizadeh, padre del programa nuclear iraní en un ataque de película. 2021 a 2024. Tensión abierta 2021. Israel acusa a Irán de ataques con drones y barcos. Hezbollah aumenta su arsenal. Israel advierte que no permitirá un Irán nuclear. 2023. Irán enriquece uranio al 60%, cada vez más cerca del grado armamentístico. Israel bombardea repetidamente posiciones iraníes en Siria 2024 a 2025. Casi guerra. Irán lanza ataques con drones y misiles desde suelo iraní hacia Israel por primera vez en la historia moderna. Abril de 2024. Israel intercepta la mayoría, pero responde con bombardeos precisos dentro de Irán. La comunidad internacional entra en alerta roja. Se considera el momento más tenso entre ambos países hasta la fecha guerra en la sombra. Durante años, el conflicto no fue abierto, fue subterráneo. Israel saboteó las plantas nucleares de Irán. Irán armó a Hezbollah en Líbano. Financiaron milicias en Siria, Yemen, Irak. Resultado, una guerra indirecta, sucia, constante. La escalada reciente. En 2023 y 2024, la tensión escaló. Israel atacó depósitos de armas en Siria. Irán respondió con drones. Hezbollah cruzó la línea roja. Israel movilizó reservistas. Todo el mundo contuvo la respiración, guerra abierta en puerta. ¿Y si Irán lanza un ataque directo? ¿Responderá Israel con armas nucleares tácticas? ¿Se involucrarían Estados Unidos, Rusia, China? ¿Qué hay detrás de todo esto? Este conflicto no es solo político, es religioso, estratégico, energético. Israel teme un Irán nuclear. Irán teme la expansión israelí. Ambos luchan por el control de una región entera. Muchos dicen que si Irán e Israel se enfrentan cara a cara, no será solo una guerra regional, será la chispa que prenda el incendio global. ¿Crees que esto puede salirse de control? ¿Estamos frente a una guerra mundial silencio? ¿Estamos frente a una guerra mundial silenciosa? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video y suscríbete si quieres entender el mundo como nadie te lo explica.